Las Puertas Verdes, nuestra historia. Mujeres de fuego y de hielo, mujeres sin marido, sin hombre que las protegiera, sembradas en medio de la pampa del casi desierto, desangelada llanura cordobesa, frontera sur del territorio que pertenecía, por supuesto, a la corona española. La corona española, España, tan lejos, ese país tan extraño para la mayoría. Mujeres con hijos que criar y sacar adelante, españolas, criollas, ayudadas por otras mujeres que tenían menos que ellas, es decir, casi nada. Cuánto valor, cuánto arrojo para esas mujeres que carecían de casi todos los derechos civiles. ¿Acaso la Iglesia Católica no se había preguntado, hacía algunas décadas, si las mujeres tenían alma o no? Bueno, estas viudas del Cuarto Río, a las que recuerdo en las Puertas Verdes de hoy, tenían alma, vaya que sí, y tenían alma las esclavas negras que cuidaban de la prole de las viudas. La tenían las sirvientas indias que fueron traídas de los aduares de tierra adentro y se ocupaban de los trabajos más pesados, más riesgosos, en beneficio de sus amos, mientras soñaban con volver a ver a sus pequeños hijos corridos por las armas de fuego de los huincas o de los blancos. Tenían alma y en muchos casos fueron imprescindibles para que funcionara el plan de la corona española respecto de sus colonias americanas. Conscientes, obligadas, ¿quién lo sabe? Las mujeres, por ejemplo, fundaron la villa de la Concepción del Río Cuarto. Sí, cuando Sobremonte llegó a estos pagos del sur, era gobernador de la Córdoba del Tucumán, anduvo mirando en la frontera y vio las 31 familias que ya estaban en las dos márgenes del Río Cuarto, o Chocancharagua, según el nombre original. Pero claro, las tierras tenían dueño. No se podía fundar alegremente una villa sin la posesión de los sitios, al menos destinados a las instituciones, a lo público, la plaza, las calles, el cabildo, la iglesia, la cárcel, el cuartel, etc. Ya habían pasado los tiempos en que los conquistadores, caso Jerónimo Luis de Cabrera, llegaban a tierras que ellos decían sin dueño, ocupadas por los naturales, que claro no tenían la misma concepción de la propiedad que los invasores, porque para ellos la tierra era una sola alma. Así dice una poesía ranquelina anónima. La tierra es una sola alma. Bueno, muy poético, pero en aquel caso no funcionaba. Para 1786, aquellos buenos y ricos tiempos de los españoles habían terminado. Y las tierras ya eran de propietarios, la mayoría criollos, que las compraban o las alquilaban, siempre en el Río Cuarto, es decir, casi en el límite del mundo conocido. María Holguín, viuda de don Ventura Balmaceda a nombre suyo, así dice, y como tutora de sus hijos menores. María Holguín, viuda. Los hombres morían abatidos en la lucha con el indio, morían muy jóvenes, en los caminos llenos de peligro, en el contagio de enfermedades para las que no había remedio ni cura. Los hombres tenían un promedio de vida en esa época de no más de 25 años, en esta zona de frontera, sí. Juana Correa, viuda del sargento Ignacio Soria, doña María Soria, su nuera Pascuala Ojeda, viuda del comandante Gualberto Soria, doña Águeda Ladrón de Guevara, viuda de don Lucas Bracamonte, sus hijos y nuera, viudas que pusieron el hombro y la inteligencia para que el marqués pudiera por fin fundar la villa. ¿Y por qué tantas viudas? Es que las mujeres en el derecho indiano, que también era el vigente en las colonias, ¿no?, americanas, las mujeres solo podían disponer de sus bienes si quedaban viudas. Las solteras de ningún modo, por más que fuesen adultas o incluso ancianas.
Ellas solo podían reclamar algo en caso de que las avalara, hiciese la presentación su padre, un hermano mayor o un tutor. Por sí mismas no tenían ningún derecho, salvo que enviudaran. Y mejor si tenían hijos, porque el catolicismo ponía en primer lugar la concepción dentro del matrimonio sacramentado, ¿no? Gracias a ese matrimonio sacramentado, las mujeres podían acceder a una consideración social y en algunos casos económica, si había capital, cuando falleciera el marido. El acta de donación de terrenos dice que la única condición que pusieron las viudas para donar sus tierras fue, textual, que se les dexe para sus establecimientos el lugar de la casa donde habitan, con el baxo o bajo inmediato para sus huertas y sementeras. Las viudas solo pedían que se les respetase y se les dejaran las cuadras para huerta y sembradíos. Y en la misma acta de fundación consta el reconocimiento del marqués. Dice, les dio las gracias correspondientes en nombre del rey y del público, ordenándose tuviese en todos tiempos presente el amor y franqueza con que ellas han propendido a tan útil establecimiento. Sí, eso es textual. Yo a veces leo, por ejemplo, para que se les dexe. Bueno, porque en aquel tiempo la J prácticamente no se usaba muy poquito. Y a mí me gusta cómo suenan esos términos cuando los veo escritos en estos documentos de hace tanto tiempo. El baxo, el bajo, en vez de la J se usaba muchísimo la X. Volvemos ya para el ratito final de la historia, mientras en España el rey todavía estaba pensando si daba el permiso real para el establecimiento de la Villa del Río Cuarto, de Nuestra Señora de la Concepción. Mientras todo eso pasaba acá, las viudas del Cuarto Río defendían, y a veces prácticamente con su vida, el sitio en donde se habían aquerenciado. Parece que el Río Cuarto tenía ya desde aquel entonces una sugestión que todavía no ha perdido. Recién en 1797, el rey, era Carlos IV, se decidió a poner su firma y legalizó la fundación de la Villa de la Concepción, pero para ese entonces las viudas ya habían hecho su propia campaña y hacía casi 2 décadas que la villa estaba fundada. Junto con estas mujeres que tenían las tierras y que pudieron donarlas, estaban las olvidadas y anónimas mujeres mestizas, indias, negras, que pusieron con sus manos los cimientos de esta ciudad, que algún día tendría el sobrenombre de Imperio. Gracias otra vez, una vez más, a Víctor Barrionuevo Imposti, a la memoria de Víctor Barrionuevo Imposti, a Carlos Mayor Laferrer, gracias a ese precioso y tan necesario libro, del cual me nutro tan a menudo, no es el único, por supuesto, para compartir con vos, con ustedes, las historias de las Puertas Verdes. Esto fue Las Puertas Verdes,